Vamos a seguir el tema de las secuencias, pero ahora vamos a profundizar en las listas. Como vimos antes, las listas se definen con un corchete seguido de los elementos de la lista separados por comas. Entonces tenemos aquí una lista que dice México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Separados por coma, y como son cadenas de texto, tienen que estar encerradas entre comillas, ya sean dobles o sencillas. Esto está comentado, quito el comentario y ejecuto el código. Y bueno, ya la variable América contiene una lista con estos países. Podemos saber cuál es la longitud de la lista, que es el número de elementos que contiene, con la función len. Si nosotros ejecutamos este código, vamos a ver que dice, tengo que comentar esto. Los comentarios no los puedo quitar, ¿verdad? Entonces la instrucción len América tiene la longitud son 6, que son esos 6 países. Recordemos que podemos acceder a un elemento mediante su índice. Por ejemplo, si quiero saber cuál es el país que está en la posición 2, bueno, me tendría que devolver Honduras. Honduras está en la posición 2. Podemos usar índices negativos para contar hacia atrás. En lugar de contar desde México en adelante, contaríamos de Costa Rica hacia atrás. Entonces, -1 indica el último elemento, que sería Costa Rica. Costa Rica está mal escrito. Los demás países empiezan con mayúscula y Costa Rica está escrito en minúscula. Entonces vamos a corregir eso. Vamos a usar un método que vimos en el video anterior, que es el método title. El método title cambia cada palabra poniendo la primera letra en mayúscula, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el código? Es decir, América-1 es igual a América-1.title, porque América-1 contiene una cadena que es Costa Rica, y esa la vamos a poner en mayúscula la primera letra. Entonces ejecutemos este código y veamos cómo quedó la lista ahora. Dice México, Guatemala y Costa Rica está escrito correctamente. Bueno, otra cosa que podemos hacer es agregar un nuevo elemento a una lista. Eso se hace con el método append. El método append agrega el elemento que el valor que queremos agregar al final de la lista. Entonces, si le damos America.append Panamá, ya lo agregó. Si queremos revisar el cambio, pues veamos. Al final, después de Costa Rica, sigue Panamá. Recordemos que también podemos concatenar una lista con otra, con el signo más. Por ejemplo, si a América le quiero agregar estos 3 elementos, bueno, tengo que escribir este código. América es igual, o sea, la variable América ahora va a contener el valor que tenía antes, que era la lista de los 7 países, más 3 países nuevos, Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces, ejecutamos este código y veamos en la lista. La lista ahora tiene Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si agregamos un país que no es de América? Por ejemplo, Francia. Ahora, en la lista América también está Francia. Pero así como podemos agregar un elemento, podemos eliminarlo con el método pop. El método pop me quita el último elemento que agregamos, que sería Francia, y me devuelve el elemento que quitamos. Si revisamos la lista, pues ya no debe de aparecer Francia. Llega hasta Ecuador. Bueno, vimos el método append y pop, ¿verdad? Pero también tenemos el método insert. Insert, ¿verdad? Por decir, por ejemplo, quisiera insertar
¿En qué posición? Quiero insertar el país Belice en la posición 1. Entonces tengo que decirle la posición 1. Decir después de México. Vamos a poner Belice o después de Guatemala. Pongamos Guatemala y luego Belice. Entonces vamos a poner Belice. Entonces ya lo insertó. Y ahora revisemos la lista. Y debe de aparecer Belice después de Guatemala porque le puse en la posición 2. Entonces México es 0, Guatemala es la 1, entonces Belice queda en la posición 2. ¿Verdad? Entonces así, para eso sirve el método insert y el método remove. Vamos a usar el método remove, América. Vamos a comentar aquí. Método insert para insertar un elemento en la posición dada. Primero tenemos que decir la posición y luego el elemento. Ahora remove. El método remove. Para poner el método, para eliminar el método, para eliminar un valor, por ejemplo, Francia. Vamos a ver qué pasa. Francia ya lo habíamos quitado, ¿verdad? Entonces, si le digo que lo quite, me genera un error porque no está en la lista. Entonces, vamos a quitar un país, vamos a quitar, por ejemplo, Nicaragua. Entonces, eliminemos Nicaragua. Ya lo eliminó, ¿verdad? Entonces, si revisamos, ya Nicaragua no debe de estar en la lista. Dice Honduras, El Salvador, Costa Rica, no aparece Nicaragua, ¿verdad? Otra manera de eliminar es con el método POP, como hicimos antes, ¿verdad? América.pop, pero le decimos cuál es el índice que queremos eliminar. Por ejemplo, si quiero eliminar Ecuador, le tendría que decir -1. Y lo eliminó. Bueno, no era necesario usar esto porque el último elemento por defecto te elimina el último elemento. Entonces es más útil cuando queremos eliminar, por ejemplo, el elemento número 5. Vamos a eliminar el elemento de la posición 5 y dice que era Costa Rica. Entonces revisemos en la lista, América, ya no va a aparecer ni Ecuador, que estaba al final, ni Costa Rica, que estaba en la posición 5. Bueno, vamos a agregar entonces insert, pop, remove. Vamos a agregar esos países, ¿verdad? América.insert. Nicaragua lo vamos a agregar. ¿En qué posición agregamos Nicaragua después de Honduras? Que sería la posición 4. Veamos si lo hizo bien. Honduras, Nicaragua, sí. Y después de Nicaragua, pero bueno, no importa. Puse El Salvador, luego después Costa Rica. Entonces agreguemos Costa Rica, América.append. Lo voy a agregar al final. Entonces Costa Rica. Agregamos Costa Rica. Y tenemos esta lista de países, ¿verdad? Todos estos países pertenecen a América. Otra cosa que podríamos querer hacer es ordenar el arreglo. Para ordenar el arreglo tenemos dos maneras, ¿verdad? Una función que se llama sorted
sorted. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos imprimir el arreglo ordenado alfabéticamente, solo tengo que hacer esta instrucción, sorted América. Y entonces me lo imprime ordenado alfabéticamente. Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Ahora, el arreglo original no está ordenado. Por ejemplo, si digo América, el arreglo está tal como lo pusimos. México de primero, Guatemala y así sucesivamente. Si nosotros queremos ordenar el arreglo original, tengo que usar el método sort. Entonces, este ordena alfabéticamente el propio arreglo, ¿verdad? La lista. Entonces, vamos a ordenarlo. Y ahora veámoslo. América. Y ahora el arreglo está ordenado. Belice, Colombia como antes, ¿verdad? La diferencia es que sorted te devuelve un nuevo arreglo. Devuelve una nueva lista ordenada. La lista original no cambia. En cambio, sort ordena la lista. Ordena la lista América. ¿Verdad? Esos son los métodos sort y la función sorted. Y también tenemos el método reverse. Reverse, ¿verdad? Reverse cambia el orden de la lista, ¿verdad? Entonces, en este caso, cambió el orden y ahora va a aparecer Venezuela de primero y Belice de último. Bueno, finalmente podemos eliminar vamos a agregar un país, insert en la posición 5, un país que no sea de América, vamos a poner Italia. Ya lo agregamos, ya lo insertamos, América. Ahí está, ¿verdad? Ya aparece Italia. Ahora lo voy a eliminar del América. La posición 5. Entonces, veamos esto. Lo eliminó. América. Y ya no está Italia, ¿verdad? Entonces tenemos todas estas opciones para las listas. Append, pop, insert, remove, ordenar, sort, la función sorted, el método reverse y la palabra del. Entonces, bueno, esta era algo más que teníamos que ver de las listas.